¿Qué lugar más entretenido? Este Quincho ha sido el lugar de las mejores fiestas de los últimos 20 años que he tenido yo. Conversando con el pelado que tiene hijos chicos, le dije, aquí hay fiesta para 20 años más. Tienes que recuperar esto, rejuvenecerlo, así como un refresh que se dice ahora. Cambiemos esta cerámica, ese de antiguo, y pongamos una moderna, un porcelanato. Pero un porcelanato de gran formato, es el que la lleva. Y empiezan las dudas, ¿no es cierto? ¿Qué porcelanato usar? ¿Qué color? ¿Cuáles son las medidas del gran formato? ¿Con qué lo pegamos? ¿Qué protección tenemos que usar? Re fácil. Todo está en el PDF que tú puedes descargar desde jun.cl. Regístrate y están los PDF y los paso a paso de todo lo que tenemos para ti. Te va a encantar. Los buenos proyectos empiezan tomando serias medidas. Yo calculé cuántos son los metros cuadrados que necesito cubrir, son 3 metros cuadrados. ¿Cuántas cajas? ¿Cuánto tengo que comprar? Muy fácil. Metas a la aplicación. En la aplicación hay un calculador que además de decirle el tamaño del porcelanato, puede elegir el color y que si usted lo elige, le va a decir cuántas cajas tiene que comprar. Es así de fácil. Así que la aplicación de Sodimac la lleva. Necesitas 3 cajas para cubrir 3,3 metros. Ahí está. Ir a comprar. Elijo mi medio de pago favorito. Y puedes ingresar tu tarjeta física o digital. Y listo, ya tengo todos los materiales que necesito para mi proyecto. Vamos a empezar a trabajar, entonces tenemos que sacar todo este porcelanato, vamos a usar un rotomartillo. Así que hagámonos espacio, saquemos todas estas cosas de acá, que vamos a echar mucha tierra. Cuando uno está sacando esto se encuentra con algunos detalles, como por ejemplo en la copa que hay que sacarlo. Ya desconecté abajo, corté el agua, cosa que no quede la embarrada. El porcelanato tiene que caer lo más liso posible a la superficie, ¿no es cierto? Entonces para eso vamos a aplicarle una primera mano del mismo pegamento que se usa, pero bien delgadito. Se trata de ir tapando esas imperfecciones, cosa que cuando pongamos acá el porcelanato quede perfecto. Vamos a ir con el porcelanato. Aquí las medidas son súper importantes y tome harto cuidado al hacerla, ¿no es cierto? Mida en distintos sectores del lugar que va a cubrir. Aquí tiene 51, aquí tiene 51,5. Entonces váyase por la medida más grande, porque esto puede tener algunas guatas, y después lo va rellenando con el mismo pegamento. Vamos a hacer sobresalir la plancha del porcelanato 1,5 centímetros para cada lado. O sea, a esta medida que tenemos acá, que es 51,5, le agregamos 3 centímetros. Vamos a marcar aquí 54,5. Y lo mismo acá, ¿no es cierto? Es recomendable aquí, en estos espacios chicos, ir cortando una a una las planchas que necesita. Para cortar un porcelanato de gran formato necesita una cortadora de gran formato, si no es imposible. Y la puede arrendar perfectamente en la tienda, no tiene para qué comprarla. Vamos a presentar esto aquí. Y la idea es que esto cubra acá y cubra también el canto del que viene del otro lado. Voy a usar este adhesivo extra fuerte Topex, principalmente por 2 razones. Una, porque el porcelanato es un material pesado que necesita mucha fuerza para sostenerlo. Y otra, porque al estar en el exterior se expondrá a muchos cambios de temperatura y debe resistirlos. Se revuelve bien con una espátula, dándole vueltas así hasta tener una mezcla homogénea. ¿Está bien ahí? Está bien acá. Ahí tenemos 112,3 menos los 3 allá del separador. 112 más 1,5 tenemos que cortar a 113,5.
¿Por qué el porcelanato es un material perfecto para revestir un quincho? Es más resistente que otros revestimientos, como por ejemplo la cerámica. Entonces es ideal para espacios exteriores como este. También aguanta mejor el calor y acá con la parrilla sí que habrá calor. Y además es fácil de limpiar, algo muy útil con todo el polvo y tierra que hay aquí en el exterior. Vamos a poner entonces la otra plancha y hay que hacerle un pequeño corte. Está la mocheta en la cubierta que va hacia allá, entonces tiene que encajar. Le vamos a cortar ese pedacito. Vamos a usar una esmeril angular con un disco de corte diamantado que es para piedra y por supuesto medidas de seguridad, mascarilla, lente, todo. Le puse cinta de papel, así no se pica. Teniendo todos los bordes cortados, entonces vamos a empezar a pegar. Asegúrense de tener cinta de enmascarar o cinta de papel siempre a mano porque como estos van colgando, en este caso no porque se apoya aquí, pero igual conviene ponerle. Y pegamento por los dos lados como venimos haciendo. Cuando usted está haciendo estos proyectos en su casa, no se quede pegado en detalle, porque puede estar mucho tiempo y no los va a solucionar bien. Teníamos problema del nivel del mesón que viene de allá, con el nivel del fogón y con el nivel de la parrilla. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer un solo nivel, vamos a levantar ahí donde empieza el fogón y lo vamos a traer hasta acá. Y nos va a quedar aquí una cosa media rara, ¿no es cierto? Porque el nivel del fogón de acá va a estar más bajo que el del frente este. Pero eso lo vamos a solucionar afinándolo hacia allá con el mismo cemento, con el mismo pegamento que venimos usando para el porcelanato. Miren, tengo todo el porcelanato rayado aquí con lápiz. ¿Qué significa eso? Que yo las medidas del agujero que tengo acá donde va la lavacopa las trasladé a la palmeta y después con un disco de corte de piedra en el esmeril angular corté esto. Eso es lo bueno del porcelanato, que uno puede cortar y hacer estos dibujos con cuidado así. Y lo mismo acá con esta cañería que viene bajando ese corte de ahí. Entonces compruebo que calza bien, que queda todo como yo quería que quedara, ¿ya? Y ahora entonces saco, pongo el pegamento y lo pongo de nuevo. Y ya puedo terminar después aquí abajo. Y ahora toca ponerla de atrás. Que miren la obra de arte. Obviamente no la hice yo, la mandé a hacer con un artista. Hicimos todos los cortes replicando todo el enredo de palos que hay aquí y el agujero por donde va a pasar la llave de agua, la hicimos con una broca copa de esta, que es diamantada y hace un hoyo perfecto. Y me la voy a llevar para la casa porque estas cuestiones son súper buenas. Ahora echamos pegamento y la ponemos con mucho cuidado ahí. Perfecto. Y terminamos con el porcelanato. Bueno, casi, nos falta el fragüe, pero para eso tiene que secarse bien y esto quedar bien asentado para poder trabajar el fragüe. Tenemos casi todo listo. ¿Qué es lo que viene ahora? Que lo dejé para el final. El fragüe y el lavacopas. Ahora vamos con el fragüe y lo primero es eliminar los separadores estos. Bueno, como tú sabes, después que uno aplica el fragüe tiene que limpiar con una esponja apenas húmeda, o sea, uno tiene que estrujarla bien. La cosa es sacar todo el polvo que queda alrededor de la juntura. Y vamos limpiando por ahí, por acá. A ver si funciona esto. Perfecto, tenemos agüita. ¿Qué les parece? Ya está bastante más limpio, esto estamos casi terminando. Vamos a poner la parrilla acá, el cajón de la parrilla. Ponemos la mesa el pelado tiene que ir con la carne y empezamos el asado. ¿Qué les parece?
¿Ven? A esto me refería yo cuando les decía que había que refrescar, rejuvenecer el quincho. Estaba bastante añejo lo que teníamos. Le dimos mucho más luz, le pusimos lámpara y con el porcelanato y el color de las paredes agarró una luz propia. Y ahora el pelado, bueno, él dice que es pelado, no es bullying, ¿eh? Es el que va a empezar a sufrir ahora. Con las hijas y el hijo que tiene, esta cuestión va a estar lleno todos los fines de semana. Ya lo quiero ver. ¿Y te animaste y quieres hacer lo mismo en tu casa? Bueno, solo con cambiar el porcelanato ya vas a producir un cambio importante en tu quincho. En el link que encuentras en la descripción de este proyecto están todos los materiales que usamos. Esto de arreglar cosas en la casa, rejuvenecer, hacerle refresh a las cosas es contagioso. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita. Hay cualquier cantidad de proyectos que te van a venir pero de perilla a lo que tú quieres hacer. ¡Anímate! Más proyectos de terrazas exteriores están todos en nuestro canal. Y lo mejor es que todos los productos usados en este proyecto los puedes encontrar en las tiendas de Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com.